buenos días. Panorama semanal. Uno tiene 41 años estudiando medicina desde que entró al primer semestre. Y uno que sabía que desde el primer momento iba a ser psiquiatra. Diríamos que uno tiene 41 años bregando con el pensamiento humano. Sin embargo, uno todavía, Domingo, no puede leer las cosas del punto de vista psicológico principalmente. Claro, hay un matiz político, hay un matiz social, hay un matiz económico. Por eso los psiquiatras dividimos las cosas entre el biopsicosocial. Yo te tengo un triángulo, Domingo, que inclusive lo estuve escribiendo. Producción tiene que usar esa fotito que yo mandé, envié. En los últimos, en los últimos 2 años, Luis escogió a Guillermo Moreno como su candidato a senador y perdió. Luis Abinader hace unos meses decidió y dijo que no iba, convirtiéndose en un expresidente en funciones. Luis Abinader toma la decisión de traer a un ex-PRDista, luego danilista, pero que obviamente su gran participación, su impacto fue con el gobierno de Danilo Medina, y lo nombra a Magín Díaz, lo nombra secretario de Hacienda, yo ni me sé ya, Ministro de Hacienda, esa misma vaina. Domingo, tú sabes que yo no tengo idea del punto de vista de qué le pasaba por la cabeza a Luis Abinader cuando tomó esas 3 decisiones, o si esas 3 decisiones tienen alguna relación. Yo quisiera escucharte. Mira, tú y Ricardo tienen la costumbre, a pesar de que tú eres un reputado especialista en la conducta humana, un psiquiatra que no solamente es un médico que ejerce esa profesión, sino un psiquiatra que estudia permanentemente la conducta humana y hasta los recónditos históricos de la conducta humana. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú y Ricardo, que debe integrarse pronto a este programa, hayan sido precursores en comunicación y precursores de la comunicación de filosofía abierta, porque probablemente hubo otros comunicadores, o sin probablemente, pero yo digo abierta. Los temas que están muy vinculados a la interpretación de la conducta política me lo dejan a mí. Claro. Y eso me pone a mí en desventaja. ¿Por qué? Porque la conducta del individuo en el marco del quehacer del poder es probablemente la conducta más compleja, la expresión conductual más compleja que puede darse. Probablemente tú eres el más complejo de nosotros 3. ¿Tú crees? Claro. Bueno, no, pero ya, no vamos quedando en mí. No, pero acabas de hacer el análisis. Yo sé que te la puse difícil. Y voy a hacer algo que probablemente poco hayan hecho al intentar estudiar esta decisión del presidente Luis Abinader. Yo soy un individuo que me gusta, como un esfuerzo quizá masoquista, irme al el elemento que está más allá de lo obvio
en los acontecimientos políticos sociales. Me gusta. Es más, a mí me molesta, y esto es una expresión de intolerancia, escuchar a la gente haciendo comunicación con lo obvio. Porque lo obvio ya la gente lo sabe. ¿Por qué usted tiene que usar un medio de comunicación para explicárselo a la gente si ya ella lo sabe por lo simple? Tú Bueno, estás como en la Zizek. Tú vas a hablar, aunque te equivoques 20 veces. aunque me equivoque, exacto, eso es. Aunque me equivoque 20.000 veces. Entonces, mira, para tú entender esa decisión de Luis Abinader, tienes que irte al tuit que publicó Luis Abinader, más o menos con este contenido. Yo he sido un hombre que he demostrado ser un demócrata y tolerante, pero el que quiera estar en campaña debe dejar el gobierno. Ay, ay, ay. Cuando él dijo eso, ¿en qué estaba Luis Abinader? Defendiendo su gobierno. Su obra de gobierno. Defendiendo su gobierno y defendiendo un gobierno que, aunque los PRMistas crean lo contrario y aunque Luis Abinader crea lo contrario, no tiene una impronta trascendente, aún, quedan 3 años, no tiene una impronta trascendente que en términos comparativos le permita a él sacarle la cabeza a su predecesor. Yo sé que Luis Abinader estaba lleno de las mejores intenciones, que quería que institucionalmente se saneara el país, que quería construir soluciones a problemas fundamentales del país, quería construir solución al problema de tránsito, quería construir solución al problema, donde único yo no lo vi construyendo soluciones fue en el tema eléctrico. ¿Por qué? Porque usted no me puede decir a mí que entregándole la solución del problema eléctrico a Celso Marrancini usted lo va a resolver cuando usted conoce todos los precedentes del paso de Celso Marrancini por el sector eléctrico. Y Luis Abinader es en el único espacio en donde no se le puede perdonar nada, porque Luis Abinader fue miembro del Consejo de Administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Él no ocupó otro puesto público, pero ese lo ocupó y lo ocupó durante 4 años. Por tanto, estaba familiarizado con ese tema. Bueno, yo creo que Luis Abinader tenía la intención de sanear la vida institucional dominicana sin que siguiera la deriva de profundización de la corrupción que había tenido desde Balaguer para acá. O sea, cada gobierno que pasaba era superado por el siguiente en términos de corrupción. Y así el de Danilo superó al de Leonel. Sí. Leonel después superó al de Hipólito. El de Hipólito superó al primero de Leonel. En fin, eso era lo que en términos de corrupción, pero Luis quería detener eso y se comprometió con el discurso y tomó acciones tan trascendentes como entregarle el Ministerio Público a Miriam Germán y garantizar la independencia en el accionar. Luis Abinader quería resolver el problema de infraestructura, el problema de movilidad vial. Desde el principio vino con eso, hasta el punto de que encargó a su ministro de la presidencia de eso, pero eso no pudo arrancar por razones que yo no puedo decirla aquí, pero entraron de una vez los negocios. Entraron los negocios y se empantanó todo eso. Y lo de Intran ni hablar. Bueno, pero no ha podido sentar una impronta en términos vial. Lo que pudo hacer fue darle continuidad a la iniciativa de infraestructura vial que había encaminado Danilo Medina. No hay una obra
trascendente en ese ámbito. En el ámbito de la salud, lo que hizo fue sobrevivir. No hay nada trascendente en el ámbito de la salud. Bueno, en educación ni hablar. No hay nada trascendente que a esta altura del juego Luis pueda... Bueno, y que él, que ha llegado a este punto sin nada trascendente, que le quieran atomizar su gobierno en una precampaña interna que solamente para algunos de los aspirantes solamente existe porque están en las posiciones públicas. Con la nómina, los energúmenos que quieren ser candidatos porque son, vamos a llamarle así, ministros, direcciones generales millonarias, pero que eso no solamente ha caído mal, es que ya se ha entendido esa dinámica. Entonces, y si hay una de las cosas que Luis ha logrado, es que con el gobierno de Luis, el pueblo ha entendido mucho de esas cosas, que como había una estructura de 20 años de un poderío hegemónico del PLD, como que no lo habíamos notado o no lo sabíamos manejar. Pero ahora, unos carajos que tienen 5 años manejando ciertos estamentos, candidaticos todos a la presidencia, candidaticos light, candidaticos, ¿cómo se dicen? Portátiles. Regidores candidatos a presidente. Exactamente, pero tú me planteas algo. Tú no me has dicho nada porque... Voy para allá. No, pero acabas de decirlo. Lo que sí te veo es como haciéndole ya como viendo a Leonel, viendo a Luis, justamente como lo hemos definido, un expresidente en funciones, cuando le quedan los 3 años donde él va a hacer las grandes inauguraciones. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, ¿qué ocurre? Que a Luis le quedan 3 años. 3 años para construir su impronta, su referencia. Y que se lo quieran dañar, entonces energúmeno, exacto. Que se lo quieran dañar, la posibilidad de tenerlo, de sentar su impronta, porque a Luis, y él está equivocado, a Luis no se le va a recordar porque le puso un candado a la Constitución para él no reelegirse. No, hombre, no. Es que si fuera así, los que no han sido candidatos, los que no han sido presidentes fueran los más recordados. O sea, a usted no se le va a recordar, o el más recordado fuera Juan Bosch, que tuvo 7 meses. No, hombre, no. A usted no se le va a recordar por eso. A usted se le va a recordar por lo que haya hecho en favor de la transformación de la sociedad que usted dirigió. Entonces, Luis le dio ese boche colectivo a ellos defendiendo su gobierno. Sí. Ahora, en esa misma lógica, cuando a Luis se le presenta la oportunidad de sustituir al ministro de Hacienda, dice, bueno, pero ¿quién me va a ayudar? Me va a ayudar a un PRMista que tienen hambre de poder y de puestos que yo no se lo he dado y que yo no encontré para sustituir a Pavel Issa y que tampoco encontré para sustituir a Seara Hatton. Bueno, tengo que buscarlo por otro lado. Y buscó a alguien que tenía alguna ascendencia PRDista, pero que además se lo acepta el sector empresarial porque es un hombre de la élite empresarial dominante y un hombre que no le llevaría las ansias y las apetencias del PRM al Estado, limitando la posibilidad de construir algo que pueda obrar como referente de su gestión. Recuerda tú... ¿Qué busca Leonel? Coño, se me ha metido Leonel en la cabeza. Tengo que revisar. ¿Qué busca? No, que se me ha metido Leonel en la cabeza, no sé por qué. Y no haciéndole campaña que estoy a Leonel. ¿Qué busca Luis Abinader con Magín? ¿Convertirlo en el inquisidor? ¿Va a recaudar más impuestos? ¿Va a buscar eso? ¿Va a retomar, ¿va a retomar la reforma? No, porque la reforma tiene que ir. Magín no puede obrar
eficientemente en las recaudaciones, porque es un hombre de la élite empresarial. ¿Le van a meter mano a la clase media? No, eso irá navegando Entonces, ¿a qué lo con puso? pequeños logros. Entonces, ¿a qué lo puso? ¿Cuál es? No, él lo puso como salida a la inexistencia de alguien en el PRM Que no lo hay. pudiera O sea, encargar. hay una ineptitud general en economía en el PRM. Oye, pero observa, mira, Banco Central. No, pero el Banco Central tiene ya... No PRM, Sí. no, pero no es PRM. En el último gobierno del PRM, que fue el de Hipólito, fueron de ahí, fue de adentro que se buscó. Banco Central, ministro de Hacienda, Economía y Planificación, era Hatton, pero después dejan a Pavel Isa, que no viene del PRM. Sí. ¿A quién tú tienes? Él tiene el de impuestos internos, que es de su haber personal. Que pataleó. Hay un lío con él todavía. Yo no sé si Eso ya se arregló. comentó. Bueno. Eso se comentó, a lo mejor él quería hacerlo. Pero, él quería ser el ministro. Ok. eh, Páralo ahí. Vamos a coger un break para que tú te organices y desde que salga la segunda parte, tú me tires de una vez. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Le dio la gana? ¿Me da la ganariamente? ¿Por qué lo hizo? Y si tú le ves alguna relación, con él no voy. Y si tú le ves alguna relación, bueno, yo estoy trayendo quizás de muy lejos lo de Guillermo Moreno, que míralo ahí como salió de una vez, que ya él no tiene ningún compromiso. él quería una gente. No, la verdad es que... Bueno, yo te lo voy a decir Cuando vengamos. Vamos a coger una pausa. Cuando vengamos. Luis Abinader no quería interferencia de ningún tipo en la administración de los recursos públicos, en la forma de distribuir su presupuesto, de distribuir o de buscar sus recursos. Uno de los problemas graves que tiene Luis Abinader es el de recursos, porque ya no puede aspirar a mayores niveles de endeudamiento. El endeudamiento que puede tener en los próximos 3 años no puede llegar ni siquiera al 1% del PIB. Entonces, si no tiene para dónde coger, ¿verdad? No puede tener una reforma fiscal, porque los de arriba no quieren pagar y los de abajo no pueden pagar. Los de arriba quieren que paguen los de abajo, pero los de abajo no tienen con qué pagarle. Bueno, algo hay que hacer, Domingo. No. Domingo, algo hay que hacer, hay que recaudar más. Bueno, hay que hacer. De cualquier manera, Luis Abinader quería tener la administración de sus recursos sin presiones, y lo mejor que él podía escoger para ello es una persona que no tuviera raíces sólidas en el PRM y que no tuviera poder interno para construir una relación propia con sectores económicamente del poder. Él, Magín, tiene una relación con sectores de poder, pero era con sectores vinculados al danilismo y al leonelismo. ¿La cámara está contigo o está conmigo? Ahora está contigo. Al danilismo y al leonelismo. Y esa gente está fuera. Por tanto, Magín es el individuo que él podía escoger de cuanto quizás se le presentaron a él como opción, el que él podía coger con mayor nivel de independencia para él poder administrar sus recursos conforme con la aspiración de dejar una impronta referencial de su gobierno. Entonces, yo creo que lo que hizo Luis Abinader fue defender su gobierno con la escogencia de Magín Díaz. Defender su gobierno. Su gobierno. No el gobierno del PRM. No el gobierno del PRM. Porque ya en el gobierno del PRM, que aunque en principio fueron popis,
pero la expresión de Poppy era hija del comercialismo. Bueno, y me dicen, yo no conozco los chismes del gobierno porque yo no estoy en esa vaina, pero me dicen que Vicente era un poco, era fuñón, tenía su personalidad, era muy Vicente. fuerte. El que salió, Jochi Vicente. Hochi, Bueno, él viene de compañero del Loyola, de toda la vida, debe tener una confianza de hermandad. Tú sabes que no hay nada más, amigo, primario, ¿no? que el colegio, ¿no? Los amigos del colegio, pasarte 12 años de tu vida juntos. Él era compañero de Luis, formado al estilo jesuita Loyola, Estados Unidos, un técnico real. Ahora bien, le quedó grande la negociación o la forma en que iba a instituir la reforma fiscal. Le faltó ese detalle de muchacho rico del Loyola sin ese tacto social que se necesitaba o tigueraje social, yo no sé cómo llamarlo, pero se quedó en solamente el ser un técnico, un tecnócrata. no, yo creo que se quedó en ser un hombre del empresariado. Exacto. Que vuelve para allá, obviamente. Bueno, sí, mira qué es lo que pasa. Y esa foto de él, ahí sí me puedo meter yo en psicología. Esa última foto de él con un jaque verde como de que estaba como que estaba en Argentina, porque ahora nieve en Argentina que hay. Como que se fue de viaje con una expresión que nunca lo habíamos visto en esa forma, muy ochentera, levantar las manos así. No sé, no le veo, no le veo razón ahora. Es la lección de que su primer gobierno, su primer grupo, no ha dado pie con bola. Yo creo que sí. Andar carajo. Yo creo que sí. Mira, obsérvalo. A él no le fue bien con los popis. Obsérvalo. Mira, el encargado de planificación, su ministro de planificación, ha terminado siendo superintendente de salud y riesgo laboral. Una posición de tercera categoría. Su segundo ministro de planificación, de economía y planificación, le renunció. El de Hacienda le renunció porque le renunció en diciembre. Sí, renunció cuando no pudo, después de diciembre. Después de lo de la reforma. Cuando fracasó la reforma fiscal, porque él cometió un error, Luis Abinader. Jochi Vicente es un hombre que ha hecho una fortuna sirviéndole a los proyectos de los ricos. Una fortuna grande. Y aquí la élite empresarial dominicana es enemiga de la reforma. Por eso tú ves que la élite empresarial... Las 126 familias son enemigas de la reforma. Son enemigas de reforma. Mira, ellos quieren reformar un código para obtener una conquista. Para quitarle... Oye esto. Quieren reformar un código para quitarle la cesantía a los trabajadores. Mira, pero ellos sí, pero no hay que ser empresariado para eso. No. Porque yo tengo una microempresa que data para microempresa de pyme y es un lío. Pero, eso de la cesantía y la vaina. No, mira. Ajá. Mira, eso son derecho adquirido. ¿En dónde? ¿En sociedades de los 70? ¿De los 60? ¿De los 50? Derecho adquirido, que es una expresión sombrilla que usa la élite empresarial. Son derechos adquiridos, lo que se tiene que buscar la sustitución de eso. ¿Tú tienes idea de lo que es con esta Secretaría de Trabajo? ¿Tú tienes idea de lo que es tener tú como microempresa que una secretaria se preñe? No, pero está bien. Pero se embarace. ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Por qué todo eso se da? Porque ellos usaron la ley de seguridad social para quedarse con los cuartos de los fondos de pensiones y para quedarse con los cuartos de la previsión en salud. ¿Cuándo fue? Por eso no funcionan las CRS ni funcionan las AFP. Mira lo que hacen los empresarios dominicanos. Aquí se han muerto una cantidad X de personas
después de instalada la Ley de Seguridad Social, que entró por los fondos de pensiones antes que por la salud. ¿Por qué? Porque el gran capital dominicano quería esos cuartos. Hay 7.135 millones de pesos de los muertos. Diablos. Oye, de los muertos, que es dinero de sus Familiares. de sus familiares, de sus herederos. O sea, esa élite empresarial se queda hasta con esos cuartos. No quiere soltarlo ni por el diablo. Desde el Consejo de la Seguridad Social, que ellos lo tienen controlado, porque aprobaron la ley estableciendo un control del Consejo de Seguridad Social por parte de los empresarios, que tienen derecho a veto, ahí no se aprueba, no sale nada que ellos no acepten. Pues ellos se quedan con los 7.135 millones de pesos y eso va a seguir creciendo, porque ellos legislan en el Consejo de la Seguridad Social para ponerle obstáculos a quien tiene que acceder a esos recursos, para que los recursos nunca lleguen a manos de su propietario. Y ellos se quedan de ellos, que eso es un robo. ¿Por qué? ¿Qué es un robo? Un robo no es más que una expropiación ilegítima o ilegal de un bien. Y ellos han expropiado de manera ilegal, ilegítima, ese bien que es propiedad de los herederos, de los fallecidos del sistema de seguridad social. Pero, oye esto, ¿por qué ellos están haciendo eso? Porque en el 2020 la Ley de Seguridad Social fue abierta en el Congreso para reducirle la comisión que ellos ganaban, que era de un 30% de la ganancia que generaran las inversiones que se hicieran con los recursos de la seguridad social. Pues, ¿qué hicieron los perversos legisladores? Ahí tiene la culpa Danilo Medina. ¿Y ustedes saben quién preparó eso? Juan Ariel Jiménez, que era ministro de... Que hasta sonó también. Sí, que era ministro de Economía. Sí. Juan Ariel Jiménez preparó eso. ¿Ustedes saben lo que hicieron? Que en vez de ser la comisión por la ganancia que generaran los recursos de los fondos de pensiones, cuando estos fueran invertidos por la administradora de los fondos de pensiones, le establecieron la ganancia en función de la base total, o sea, de los fondos de pensiones en su totalidad. Y ahora mismo, por ejemplo, los fondos de pensiones, este año, la comisión por los fondos de pensiones es 0.95%. Pero ustedes quieren que le diga una cosa. Como la pusieron sobre la base, lo que ganan las administradoras de fondos de pensiones más que lo que ganaban antes. Abrieron y estafaron, el Congreso lo estafó. Abrieron la ley, eso fue en el gobierno de Danilo Medina. Abrieron la ley los congresistas para aumentarle la ganancia a los fondos de pensiones. Y como ahora ellos cobran sobre la base, ellos no quieren que se reduzca la base, devolviéndole el dinero de los fallecidos a sus parientes. Oigan, eso es una vaina criminal. Es una vaina criminal. Pues hasta eso hace la élite económica, que es un robo de la élite económica dominicana, comportándose como ladrones, porque los administradores de los fondos de pensiones se comportan como ladrones cuando se están apropiando de un dinero que no es de ellos, de manera ilegal y de manera ilegítima. Eso es igual que entrar a una casa con una pistola y robarse el televisor de alguien. Simple y llanamente usted está apropiando ese televisor. Bueno, esa es la concesión que tiene la élite económica dominicana. No es partidaria de ninguna reforma. Y por eso aquí no se puede ejecutar una reforma fiscal. Ahí reside el lío con Jochi Vicente. Jochi Vicente quería una reforma fiscal que él se cargara toda a lo de abajo, porque lo de arriba, a la gente que él le sirve, lo de arriba no quieren cargar con la consecuencia del desastre de un proyecto de presupuesto permanentemente
cubiertos con deudas. Con deuda, porque el déficit presupuestario cada año se cubre con préstamos para poder cerrar, y como quiera, cubriéndose con préstamos, queda 1% de ese Producto Interno Bruto como déficit cada año. Pues ese es el tema que tiene Luis Abinader ahora mismo, que le falta recursos para construir realizaciones, le quedan 3 años, y además tiene los compañeritos del PRM que están en cualquier cosa menos en misa. Qué vaina. Vamos a coger un tercer tiempo. Yo creo que ocupaste todo el tiempo, explicaste la parte de Magín. Yo intuyo que Magín se propuso para sacrificarse por la reforma, o algo parecido a una reforma, porque tú lo acabas de decir, hermano, no hay cuarto, y punto. No hay cuarto. Entonces, ¿qué va a hacer Luis Abinader en estos 3 años para dejar por lo menos el metro de Santiago? ¿Cómo era? El cosa ese de Santiago. Después de esta pausa. El monorriel. Después de esta pausa, vamos a analizar cualquier otra cosa. Lo que nos dé la gana. Lo que nos dé la gana. Usando el tiempo de Ricardo en lo que nos dé la gana. O entrando al segundo punto, que era el no voy más... Vámonos para el segundo punto. La renuncia no, ya la expresión de Guillermo Moreno. Yo no quiero hablar de Guillermo porque es que no quiero hablar de él. Vamos a hablar de Guillermo Moreno. Como que terminaría insultándolo. No lo insulte. Es un personaje que a mí me gusta tan poco sin conocerlo. Oye lo que estoy diciendo como psiquiatra. O sea, solo no sé, vamos a dejarlo ahí. Después de esta pausa, vamos a ver cómo la relación de Luis con Guillermo Moreno. Sí, vamos a terminar ahí. Mira, Domingo, una de las cosas que nosotros hemos planteado en los últimos 2 años es el resentido de derecha y el resentido de izquierda. ¿Dónde estaría yo? No, uno viene para del resentimiento de izquierda. Para algunos yo sería el resentido de izquierda. Sí, pero tú yo nada más fui del PLD. Lo que pasa es que el resentimiento de izquierda, tú el de derecha lo conoces, es el resentimiento psicológico del conservadurismo, pero el resentido de izquierda es un resentido social. Esto es muy importante. El de derecha es más un resentido económico, moral, conservador, seguir marchando con los nazis. Pero el resentido de izquierda era el resentido de las grandes revoluciones, del marxismo, era un resentido social. El resentido de derecha es alguien que está a la defensiva porque ve una amenaza en todo aquel que cuestiona sus valores. Bueno. El resentido de izquierda, tal como tú lo dices, es social. Es social. Entonces, ¿dónde yo encajo a Guillermo? Guillermo es izquierda, resentido de izquierda. No. Yo noto a Guillermo como un narcisista. Más que todo. Un ego que dentro de que no ha hecho nada, de que su partido nunca ha progresado, sin embargo, mantiene y maneja un ego que a mí me da trabajo tragarlo. Yo creo que ahí es que está el problema. Fíjate que cuando él sale como candidato, yo tengo que decirlo, señores, yo voté por Omar Fernández. Yo voté por Omar Fernández. ¿Por qué? Concho, porque es que este tipo no me llegó a nada. Y otro detalle, a mí no me gusta mucho como el abuso. Ahí me sale el resentimiento de izquierda mía. Yo no soy de la gente, yo digo, no, porque el Licey iba a ganar y trajo 3 refuerzos nuevos. No, por eso yo me hice estrellita. Entonces, yo veía que esa inversión que hizo Luis de querer poner a este señor, que de una vez le dijo, o ayer le dijo, antes de ayer le dijo, ya yo no tengo ningún compromiso con el PRM. Claro, tú no tienes ningún compromiso porque no ganaste.
No, pero tampoco bien porque no lo nombraron. Y ahora, Ni porque lo tú querías nombraron que a te él nombraran. ni a la Entonces, esposa. tú lo que has demostrado también que tú también eres un buscador. Un buscador, pero te queda todavía el gesto. Esa es la palabra. Este gesto de un tipo que no tiene ni siquiera una, vamos a llamar así, una impronta de energía, de fuerza. Yo no lo entiendo, yo no lo leo. Y no leer en psiquiatría significa mejor no juzgarlo. Mira, Pero definitivamente, mira, el hecho de que yo no, mira, yo ese voto, es más, el voto que yo más he pensado en los últimos 30 años de mi vida fue ese voto. Y yo me voy a ir con el muchacho, se lo voy a dar al muchacho. El muchacho tiene un futuro enorme, gigantesco, hasta el día de hoy. Yo sé que tú no estás muy de acuerdo conmigo con eso, pero tiene un futuro gigantesco, eh, porque representa el tipo de candidato que puede venderse en esta sociedad light. Entre los jóvenes, entre todo el mundo, de menos de 50 años se vende muy bien. Y la clase media le dijo a Luis, Luis, mira, nosotros votamos por ti en el 20 y volvimos y te repetimos en el 24, pero eso no significa que nosotros tenemos que seguir lo que tú digas. Y esa sí fue una razón de peso psicológico para que Luis dijera meses después que no volvía, que ni se le ocurriera, él no iba a volver, que él no iba a cambiar ninguna. Entonces, fíjate ahí sí, yo te puedo, vamos a llamarle así, relacionar la cargada de brazos que hizo Luis de este personaje tan poco llamativo, su caída del punto de vista de no vuelvo, no voy a cambiar, sabiendo él el coste, pues yo creo que él sabía el coste político de en un país tercermundista como este decir no voy. mira, hay dos acciones de Luis Abinader que pueden ser referidas como ejemplo político, pocas veces igualado. Pero no se valora. Lo que hizo Luis con Zorrilla Osuna y lo que hizo con Guillermo Moreno. Luis descubrió que Guillermo Moreno es un político que expresa ningún deseo de ofender, porque él no me ha ofendido nunca a mí. Y cada vez que lo he podido tratar, lo trato con consideración. Guillermo Moreno expresa del narcisismo sin compromiso. Ah, tú lo aceptas, lo del narcisismo. Sí, pero sin compromiso. Porque hay un narcisismo que deja espacio para los compromisos. Pero el narcisismo de él no deja espacio para los compromisos. Por tanto, entendí. Por tanto, él nunca podrá constituir o construir una relación creíble en términos políticos, porque la relación en términos políticos son relaciones de confianza y que por lo general tú entregas un cheque en blanco, ¿verdad? Y que después vamos a ver cómo se cobra. Sí. Y tú no puedes definir una alianza con alguien sin cargar con la parte negativa que implica esa alianza, que fue lo que ocurrió con Guillermo Moreno en las pasadas elecciones. Sí. Él quería la alianza con el PRM, pero desvinculándose de todo lo malo que una parte de la sociedad le atribuía al PRM gobernando. Sí. Entonces, así no, si tú eres candidato a senador, tú tienes que asumir la defensa de ese gobierno, porque ese gobierno va
a meterse en lío para sostener esa candidatura. ¿Pero fue un error de Luis Abinader llevar a Guillermo Moreno de candidato a senador? No, fue una jugada maestra. Producto de esa jugada preservó a Faride y mira dónde está Faride. ¿Y tú crees que Faride perdía de Omar? Podía perder las elecciones. Por ejemplo, si Faride hubiese ido, yo hubiera votado por Faride. Sí. Entonces, ¿cuántas personas como yo? Muchísimas probablemente. Entonces, ¿cuánto fue la pela que le dio Pero vete a ver la diferencia. Sí. Vete a ver la diferencia. La encuesta decían que Faride perdía. La encuesta decía que Faride perdía. Y mira, yo apoyaba a Faride. ¿Por qué? Porque era una carrera política que no podía dársele ese golpe. Y ha retomado, ha retomado una fuerza Faride. Oye. Y le han bajado las bocinas. Claro. No, y la campaña que le hicieron inicialmente ya se ha desgastado. Se desgastó. ¿Por qué? Porque era tan estúpida y tan superficial. Claro, no podía sostenerse en el tiempo. Pero que además la mayoría de la población apoyaba a Faride. Lo que pasa es que la mayoría de la población no eran redes rodantes. No eran redes rodantes, fue las redes rodantes. Las redes rodantes fueron lo que constituyeron esa efervescencia. Y ella lo sabe. Yo la defendí. Sí. Y lo defendí porque yo creo en una sociedad organizada. Yo no creo en que la sociedad tiene que estar bajo el imperio del caos. Deberían haber en este gobierno, ¿podría Luis buscar Farides y Guidos? Bueno, podría buscarlo porque en el PRM debe tener más gente así. O sea, el PRM quizá no tiene ese tecnócrata económico que se necesitaba, pero pueden tener Farides y Guidos. Sí, pueden tenerlo. No, si se miran el ombligo y abandonan el narcisismo, ¿por qué? Porque la mayoría de esos muchachos son hijos de dirigentes políticos. El Guido viene de hijo de dirigente político. O sea, Guido es hijo de un símbolo, Oye, porque su taita no lo llevó nunca nada, los otros sí. El hijo de Fellito, el hijo de Winton Arnaud, Carolina. Pero Guido es hijo de la dirigencia política del PRD, o sea, del viejo PRD, porque lo acogió, y su madre siempre una pensadora política, fue una pensadora política, y naturalmente que le inculcaba esa enseñanza tanto a él, a Fabricio, como a Marinel. Entonces, y Faride, hija de un dirigente político. Claro. Deben haber muchísimos otros por ahí. Lo que probablemente es que el presidente Luis Abinader no lo ha podido encontrar para colocarlo en lugares más o menos. Además de que el presidente Abinader se ha casado durante demasiado tiempo con su funcionario. 4 años es demasiado para un funcionario definiendo incompetencia. Wow. Al final, si la impronta mejora, si hay 2 o 3 cosas que él demuestre, él va a decidir el candidato del PRM. Tiene que decidirlo. Él tiene que decidirlo para comprometer el gobierno. ¿Y por qué, le abrió, y eso no es secreto, de que Raquel Peña es como la más luisística que hay? Bueno, lo que pasa es que... y el grupo que está con Raquel es el grupo más Luis Abinaderista. Los dos que estaban adelante, ninguno es de él, ni es Carolina, ni David. Ninguno es de él, porque no han podido remontar los otros. Pero ¿David de quién es? ¿David no es de nadie? Dejémoslo ahí porque... No, yo digo dentro del PRM, no vamos a hablar de otro tipo de compromisos. No, dentro del PRM. Y él fue que lo puso, fue Luis, él tiene una buena relación con David. No, David viene imponiéndose desde que era diputado. David viene imponiéndose desde que es diputado. Ha sido exitoso imponiéndose. Después de esta pausa nos vemos la semana que viene.